Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre terminología general de redes de computadores y además de los usos generales que se le dan a las redes. Las redes de computadoras, nosotros podríamos decir que son un conjunto de dispositivos, que en este caso red de computadores se denomina así porque en un inicio se pensaba en computadores, em, bajo el concepto que nosotros conocemos de computador, los cuales tenían cierto grado de autonomía y estaban interconectados mediante un mismo tipo de tecnología. Entonces se podría decir que dos computadores están interconectados si pueden intercambiar datos, considerando todo el flujo de datos, información y conocimiento. Ahora, la conexión no necesita ser a través de un cable de cobre tradicional, sino que puede ser a través de fibra óptica, microondas, infrarrojos, satélites, entre otros. Las redes pueden ser de distintos tamaños, formas, figuras, etcétera, etcétera. Ahora, por lo general se conectan entre sí para formar redes más grandes, o sea, no es la idea un punto a punto, eso quiere decir un computador con otro computador, sino que la idea es tener muchos dispositivos interconectados y eso forma redes más grandes donde, por ejemplo, Internet es el ejemplo más popular que nosotros podríamos mencionar sobre redes más grandes. Vamos a hablar sobre aplicaciones de negocio. La mayoría de las empresas tienen una cantidad considerable de dispositivos. Hoy día hablamos de no solo dispositivos de computadores, que es bajo la premisa incluso que muchas veces funcionan las políticas de seguridad de las compañías porque están diseñados bajo la premisa del concepto base de una red. Em, Al principio nos sucede de que las empresas trabajan mucho con computadores, los cuales muchas veces están aislados y no comparten recursos. Pero lo que se debe buscar es compartir recursos y la meta es que todos los programas, equipos y en especial los datos estén disponibles para cualquier persona en las redes sin importar la ubicación física del recurso o del usuario. Ahora, siempre esa definición es muy amplia porque siempre hay aspectos de seguridad, de integridad de la información, de los datos y de la propiedad de los mismos que se debe manejar y considerar dentro de las políticas de la compañía. Que no es materia de este módulo o de este video, debido a que en este video vamos a hablar de conceptos y de aplicaciones. ¿Ok? No vamos a hablar sobre seguridad. Em, Compartir información incluso puede ser más importante que compartir recursos físicos como por ejemplo impresoras y sistemas de respaldo en cinta magnética. Las empresas, tanto pequeñas como grandes, dependen vitalmente de la información que se encuentra almacenada en los distintos dispositivos. La mayoría, ojo con eso, manejamos nosotros los registros clientes, información de productos, inventario, estados de cuenta, en el caso del estado tenemos la información fiscal y muchos más datos que van quedando almacenados en los dispositivos y por ende en la mayoría de los casos, dependiendo de la configuración, se puede dar la disponibilidad en la red. Si de repente todas las computadoras se desconectaran de la red, por ejemplo, sucedería de que un banco no podría durar más de 5 minutos en operatividad. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si se desconectan todos los dispositivos, servicio de impuestos internos, banca, hoy día con lo que estamos viviendo, por ejemplo, comisaría virtual o sistemas de permiso para circular en periodo de cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede?
Sucede que las empresas más pequeñas probablemente todas sus computadoras se encuentren en una sola oficina o tal vez en un mismo edificio, pero en las empresas más grandes las computadoras y empleados se encuentran esparcidos en varias oficinas o plantas, incluso en varios países. Ahora, sin embargo, un vendedor, por ejemplo, en Nueva York, podría requerir acceso a una base de datos que se encuentra, no sé, en Francia. Y eso lo tiene que hacer a través de redes. Por ende, las redes deben tener la estructura y arquitectura necesaria para proveer esa interconexión. Las redes más conocidas para la empresa es lo que se conocen como las VPN, las redes privadas virtuales, la Virtual Private Networks, que hay gratis para quien desee, por ejemplo, acceder a una de ellas, o hay algunas que son pagadas. Se puede usar para unir las redes individuales, por ejemplo, dos empresas, pero que no deseen transmitir libremente por Internet sus datos, pueden usar una red privada virtual que simula como que la red estuviese conectada de forma física, pero siendo que no lo está. Están en lugares totalmente distintos, Nueva York, Francia, por ejemplo. Em, en términos más simples, vamos a imaginar el sistema de información de una empresa como si estuviera constituido por una o más bases de datos con información de la empresa y cierto número de empleados que necesitan acceder a esos datos de forma remota, o sea, que no están físicamente en el lugar para acceder a esos datos. Bajo este modelo, los datos se almacenan en computadoras un poquito más poderosas, más grandes, que hemos conversado en otros dos videos, que se denominan servidores. A menudo estos servidores están alojados en una ubicación central y un administrador de sistemas se encarga de su mantenimiento. Ahora, los empleados tienen en su escritorio máquinas más simples o en sus casas actualmente, eh, conocida como generalmente clientes. Y es por eso que nace hace muchos años, que ya hoy día se utiliza ha sido reemplazado por el término cloud, o sea, en la nube, lo que se conocía como el modelo cliente-servidor, porque teníamos los clientes que son dispositivos de recursos no muy, son más austeros en recursos, y tenemos los servidores que son más poderosos, con las implicancias que aquello conlleva. Entonces, con los clientes se van a acceder a los datos remotos y las máquinas cliente y servidor se conectan mediante una red. Y eso lo podemos ver en el ejemplo que tenemos ahí en la figura 1.1, que está sacada de nuestro libro guía y que establece de que, por ejemplo, los usuarios se denominan cliente, haciendo uso de la red, se interconectan con el servidor. Esa comunicación no solo puede ser o no solo es unidireccional, sino que también se puede dar en sentido bidireccional. Eso quiere decir de que los datos van desde cliente al servidor o del servidor al cliente. Como decíamos, a esta disposición de organización se le denomina modelo cliente-servidor. Es un modelo ampliamente utilizado y forma la base de muchas redes. La realización más popular es la de una aplicación web que funciona bajo esa arquitectura, en la cual el servidor genera páginas web basados en su base de datos en respuesta a la solicitud de los clientes que pueden actualizarla o visualizarla. El modelo cliente-servidor es aplicable cuando el cliente y el servidor se encuentran en el mismo entorno, podríamos decirlo, o sea, pertenecen a la misma red, pero también cuando están muy lejos. Por ejemplo, cuando una persona accede desde su casa a una página cualquiera que está bajo el World Wide Web, el famoso www, se emplea básicamente el mismo modelo, en donde el servidor web remoto representa al servidor y el computador personal del usuario representa al cliente. Em,
Si nosotros analizamos un poco más detenidamente el modelo cliente-servidor, podremos ver que hay dos procesos. El primero es en la máquina cliente, que básicamente consume, por lo general, y otra en la máquina servidor, que es la que presta los servicios. La comunicación ocurre cuando el proceso cliente envía un mensaje a través de la red al proceso servidor. El proceso cliente espera un mensaje de respuesta. Cuando el proceso servidor obtiene la solicitud, lleva a cabo la tarea solicitada o busca los datos solicitados y devuelve una respuesta. Estos mensajes se encuentran en la figura 1.2 que podemos ver ahí, donde la máquina cliente genera procesos denominados procesos clientes y solicitudes que se envían al servidor a través del uso de la red, y el servidor se encarga de responder o entregar una respuesta a esa solicitud. No se entienda como una respuesta algo positivo, puede ser incluso acceso denegado. Entonces, es la solicitud y la respuesta son más a nivel genérico, más allá de explorar cuál es el contenido de esa solicitud o cuál es el contenido de esa respuesta. Un segundo objetivo al establecer una red de computadoras se relaciona con las personas y no con la información o los datos, ni siquiera con los computadores. Una red de computador provee un poderoso medio de comunicación entre los empleados, pero ahora casi todas las empresas que tienen dos o más computadoras, por ejemplo, utilizan el email, el correo electrónico, que se utiliza a diario. Más adelante vamos a hablar sobre lo que es correo electrónico en la implicancia, pero básicamente es enviar mensajes a través de la red. En algunos casos las llamadas telefónicas entre empleados en la empresa, que es muy típico, se pueden realizar a través de la red de computadoras en lugar de acceder a una red telefónica. O sea, se hace comunicación de voz a través de la red, a pesar de que la red telefónica también está bajo los conceptos de redes. A esta tecnología se le conoce como telefonía IP o VoIP, porque es voz sobre IP. Y el IP viene básicamente dado porque se utiliza Internet para ello. También está pensado en la conectividad de grandes distancias. La mayoría de las comunicaciones hoy día corren sobre redes de Internet, y es por eso que también con los años se ha visto una disminución de los costos asociados. Entonces, como les decía anteriormente, esto parte o nace fuertemente desde las empresas. Otra técnica muy utilizada o aplicación de negocios son los escritorios compartidos, que permiten a los trabajadores remotos ver una pantalla gráfica de computadora e interactuar con ella. Gracias a ello es posible que dos o más personas trabajen a una distancia, pero puedan utilizar los mismos recursos. Y finalmente, un tercer objetivo de aplicación de negocio para muchas empresas es realizar negocios electrónicamente, en especial con los clientes y proveedores. A este nuevo modelo, que nació en la década del 2000, se le denomina e-commerce o comercio electrónico, y ha crecido con una rapidez muy grande durante los años y consolidándose durante estos últimos 2 años. Las aerolíneas, librerías y otros vendedores han descubierto que a muchos clientes les gusta la conveniencia de comprar desde su hogar, y otras han visto, debido a las circunstancias eh, de salud o social, implementar este tipo de tecnologías para su negocio. Entonces, para dejar claro también el funcionamiento de una red VPN y lo que significa que las empresas puedan conectarse de forma virtual, a continuación vamos a pasar a ver un ejemplo de utilización muy práctico pero simple de una VPN.
Para el siguiente ejemplo vamos a utilizar el navegador web llamado Opera, que trae integrada una VPN de forma gratuita. Aquí tenemos en la parte superior donde está activada o desactivada la VPN, y en este caso también se puede seleccionar la ubicación referencial, ojo con eso, de a dónde queremos conectarnos. ¿Qué significa lo que vamos a hacer con la VPN? Primero expliquemos lo siguiente. Nosotros vamos a decir de que estamos conectados desde, como usuario, como persona, estamos conectados desde un punto A y queremos acceder a ciertos recursos. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos acceder a los servidores de, de Netflix. Entonces, dentro del servidor o de la misma red, de configuración de la arquitectura de red, cuando nos conectamos al servidor, se detecta nuestra geolocalización. Se detecta desde dónde, desde qué punto nos estamos conectando. Y con eso, lo que hace el servidor es que puede responder los recursos, por ejemplo, para nuestro país, que es Chile, porque detectó de que mi punto de red estaba localizado en Chile, por ende me debía mostrar ese tipo de contenido. Si uno accede desde otro país, tiene contenido distinto, estrenos distintos, y además eso se da por las limitaciones de los idiomas. Entonces, por ejemplo, la VPN lo que hace es simular que yo me estoy conectando desde otro punto, en este caso de este ejemplo, y genera una red privada. O sea, dice, mira, entre el punto A voy a generar y el punto B voy a generar una red. Entonces, yo cuando me quiero conectar a Netflix, en realidad lo voy a hacer al punto A, al punto B, perdón, y el punto B va a ir al servidor para acá. Entonces Netflix o el servidor de Netflix va a mirar y va a decir cuál es la ubicación de B y le va a entregar, por ejemplo, si esto fuese Estados Unidos, le va a entregar todos los contenidos de Estados Unidos y eso después pasarían hacia mí. Simulé que estaba en un punto que no era el real. Ese es un uso práctico. No vamos a adjetivizar ni decir si es bueno o malo, solo vamos a decir que es un uso práctico. Veamos, por ejemplo, cómo sería ese uso de esa VPN. No lo vamos a hacer con Netflix, solo les voy a mostrar cómo nos va a identificar de forma distinta. Por ejemplo, VPN desactivada, y vamos a poner aquí para que nos diga eh, cuál es mi IP. Vamos a buscar, veamos si ahí lo cargó. Y me está diciendo el sector donde yo estoy, quinta región, zona interior, y me dice que ese es mi número de IP. ¿Ok? Ese es el número único el cual se puede reconocer mis acciones. ¿Ok? Ojo que los números de IP son cambiables, son alterables, pero en general son dinámicos, por ende, si yo lo altero, eso va a funcionar un ratito y después se va a desactivar. Hay otro tema de seguridad asociado a lo que son las IP, pero que no la vamos a ver en este módulo. Eso ya es materia de ciberseguridad. Activemos lo que es la VPN. Vamos a activarlo y le vamos a decir que dejémoslo en Asia, que simule que estamos en Asia. Y vamos a volver a cargar esta página. Está cargando y se dan cuenta que cambió nuestra IP, cambió a 77 puntos y la IP completa. Y si vemos ahora, me tiró desde el sector de Singapur. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo hiciese uso de cualquier contenido de streaming o de lo que sea, podría detectar que yo estoy en Singapur. Es un poco más complejo que eso, pero a lo que quiero llegar finalmente, esa es la conclusión. Veamos si no funciona. No siempre, ojo, las VPNs gratis funcionan bien. Eso es importante. Vámonos a Europa, a ver si no.
nos va a hacer algún cambio mostrando que no está en Europa. Y nos tiró a Alemania, creo. Veamos. No puedo achicar acá. Claro. Entonces, ahora estamos en el sector alemán y la IP también cambió. No se vaya a confundir porque que comiencen las 2,77 eran totalmente distintas, ¿ok? Cambiaron en la última parte. Y de esa forma hemos aplicado y hemos utilizado lo que es una VPN.